3 y 6, 2 y 6 en las Islas Canarias. En esa web que decían nuestros compañeros podéis escuchar el programa. Hay mucha gente haciéndolo en muchas partes del mundo y podéis descargar. Ahí está el podcast de los programas, el más descargado de esta casa y de muchas otras radios. Ahí podéis sacar cualquier programa que queréis escuchar. Y este de hoy no os lo perdáis porque va a merecer mucho la pena. Mañana segunda cita del programa. Viene gente de muchos lugares. Hay un indígena huichol que vendrá a contarnos precisamente cosas de las que vamos a hablar ahora, de chamanes del otro lado. Ellos parece que conocen muy bien ese camino. Vendrá gente también de Perú a hablar de cosas que están sucediendo y de ese misticismo que hay y otros muchos más asuntos exclusivos de este espacio en blanco. 900-137-137 en nuestro teléfono, y hay tantas preguntas que estamos teniendo, José Luis, que igual te toca quedarte un ratito más, y Fran Contreras nos cuenta la historia de Manuel Blanco, Roma Santa, en otro momento, que está deseando venir a contarnos. Déjame que te pregunte. Quizá el éxito de las películas de los zombies y de toda esta historia que tanto llama la atención de los jóvenes tenga que ver con ese culto a la muerte, esa atracción ancestral que tenemos hacia ello. Pues sin duda, porque el culto de los muertos probablemente fue el primer culto que se estableció en la humanidad. El fenómeno del proceso de la muerte, o el fenómeno de la muerte, es una cosa que impresiona de tal manera al ser humano que probablemente sea uno de los orígenes de su cultura. Entonces no es extraño que ese culto de la muerte, que posteriormente se fundió con el culto de la diosa madre, con el culto de la vida, con el culto de la religión, es decir, que lo sagrado fue evolucionando un poco a partir de la muerte. No cabe duda que eso conserva fundamentalmente, claro, esa atracción, no solamente por el hecho de que la muerte es algo que nos concierne a todos, sino por el temor a los muertos que vuelven. Pero eso quizás se explique por otra cosa, se explique porque el ser humano necesita una clasificación de los espacios y de los tiempos, necesita que las cosas estén en su sitio para poder entender. La cultura es apenas una pequeña frontera muy débil a veces que nos protege de lo desconocido que está más allá. Entonces, los muertos que vuelven son algo que contradice profundamente la experiencia cuando vuelven ya son algo extraño a nosotros, aunque nos hubieran querido mucho o aunque nosotros los hubiéramos querido mucho a ellos. Cuando vuelven, si vuelven alguna vez, son ya algo tan extraño que nos impresiona profundamente. Ya, has dicho que la cultura es aquello que nos protege de... Sí, nos protege de lo que hay más allá de nuestro mundo. Nuestro mundo es tan pequeño, en realidad. Claro, nosotros estamos muy orgullosos de nuestras técnicas, ¿no? De nuestras cosas, nuestros cacharros electrónicos, de nuestra vida y tal. Pero no nos damos cuenta que el mundo es absolutamente ajeno a lo humano. Es decir, el mundo puede llegar a ser tan ajeno que es muy fácil, es marcharse a 200 millas mar adentro. Como me gusta ese ejemplo que tú pones. Sí, siempre lo pongo, además, casi siempre lo pongo. Ver esas olas gigantescas que se producen en el Atlántico o en el Pacífico, y ahí es cuando nos damos cuenta de la verdadera escala del ser humano. Y yo creo que quizás esto sería un ejercicio, hombre, que no es fácil que lo haga todo el mundo, pero no cabe duda que sería quizás una manera de que nos diésemos cuenta de lo poco importantes que en realidad somos. Seguimos por más asuntos. Nos preguntaban los síntomas o los símbolos que tiene la muerte para manifestarse. Y esto es curioso porque es real, ¿eh? Sí, efectivamente, es real. Recordemos que hay evidentemente una muerte física, pero también hay una muerte espiritual o una muerte, si queréis llamarla, social, ¿no? Es decir, que hay personas que están muertas antes de morir. Lo mismo que el nacimiento es un proceso que va mucho más allá de la simple salida del niño, de la niña que nace a este mundo. Es un proceso que tiene muchas características determinadas por el propio grupo social. La muerte le pasa lo mismo. Es decir, no se muere quien quiere, sino se muere quien el grupo social autoriza a morir, ¿no? Toda la ceremonia de la muerte que acompaña a la muerte, aunque hoy está un poco desvirtuada, ¿no? Hoy parece que se quiere obviar un poco, pero no cabe duda que sigue estando ahí. Es importante el tener en cuenta que estos signos son fundamentales para determinar el paso entre los dos mundos. Ajá. ¿Y qué signos son? Pues mira, si nosotros estamos hablando, por ejemplo, de este tipo de apariciones, de las que yo hablo aquí en mi libro, por ejemplo, podemos considerar que cuando estamos próximos a que se manifieste uno de estos fenómenos, se produce como una especie de gran silencio, un silencio que cae como una manta sobre la naturaleza. Los pájaros dejan de moverse en sus nidos, los bichos que andan por la selva por la noche parece como si cesaran su actividad, todo entra en un silencio absolutamente espectacular, que los testigos
definen, dice, un silencio, se hizo un silencio opresivo, ¿no? A partir de ahí pueden empezar a manifestarse fenómenos como olores especiales, olores a velas quemadas, olores a flores, olores a incienso o olores desagradables, ¿no? Según los casos, según las culturas, según las manifestaciones, que nos indican que inmediatamente se va a producir una aparición. Y entonces, a continuación, aparece el fenómeno, se produce el fenómeno, y cuando desaparece ese fenómeno vuelve, como si dijéramos, a acordarse de nuevo todo lo que es la naturaleza perturbada, vuelve a recuperarse a través de un gran silencio, a través de fenómenos extraños, para recuperar de nuevo su estado original. Espacio en Blanco. El fin de semana de 2 a 4 en la madrugada del sábado y del domingo. Tu cita con el misterio. Conecta con nosotros. En Radio Nacional, con Miguel Blanco. 3 y 12, 2 y 12 en las Islas Canarias. Hay quien dice, José Luis, que ese otro mundo, vamos a dejar un poco la muerte como la puerta que o la bisagra que nos lleva a ese otro lado, pero que ese otro mundo podría ser un espejo de este. Pues posiblemente sí, pero será un espejo de este en tanto en cuanto es una construcción que nosotros hacemos. Y nosotros no nos podemos imaginar, de momento, otro mundo que no sea el nuestro. Es muy difícil que alguien imagine un mundo radicalmente nuevo en el que las coordenadas espaciotemporales estén absolutamente cambiadas. Va contra nuestra propia naturaleza. Es decir, nosotros somos continuistas, queremos que esto se mantenga, que nuestra organización compleja luche contra el caos que la amenaza con la disolución y se continúe manteniendo más allá de esa línea caótica que sería nuestro fin, ¿no? Entonces, quizás sea por eso por lo que nosotros imaginamos un mundo, un más allá, que es un espejo del nuestro. Pero yo me planteo que no tiene por qué ser necesariamente un espejo. Quizás cuando, en el hipotético caso en que se adquiera esa conciencia nueva al pasar ese umbral, esa puerta que nos separa del más allá, ¿por qué tienen que continuar vigentes las coordenadas que tenemos en este mundo? Pueden ser completamente distintas. De hecho, hay muchas religiones, entre ellos el propio budismo, que hablan de que cuando el alma pasa el bosque de los 200.000 dioses, se encuentra con una realidad que es absolutamente diferente a esta. No tiene nada que ver. Es más, no puede volver hacia atrás, no puede retornar de nuevo, ¿no? Sabes que existe efectivamente una teoría del retorno de ciertas almas, más como castigo que como premio, ¿no? Es decir, bueno, no ha sido usted todavía perfeccionado del todo, tiene usted que volver a reencarnarse y tal. Pero cuando consigues pasar eso que el propio Gautama Buda llamaba el dios de los 200.000, el bosque de los 200.000 dioses, cuando pasas esa frontera, ya la realidad es completamente diferente. Es decir, que quizás ese mundo que hipotéticamente nos espera al otro lado de la muerte no tiene por qué ser necesariamente como este, sino distinto. Y quizás esa otra realidad tampoco tenga que ser como esta. Exacto. Es decir, no necesariamente tiene que ser. Nosotros lo traducimos, claro, prolongamos nuestras esperanzas porque es lo único que conocemos, en realidad. Nosotros, salvo esas apariciones, esos testigos que se relatan prolijamente en muchas culturas que vuelven y dicen cómo es el más allá, en realidad no sabemos cómo es el más allá. Nosotros nos imaginamos cómo es. Sin embargo, hay seres que parece ser que a lo largo de la historia, hemos hablado algunas veces de ellos, tienen la posibilidad de pasar ese umbral y ir a otro lado, los chamanes. Los chamanes, por ejemplo, los chamanes son especialistas en ese viaje, que es un viaje muy peligroso, como los propios chamanes se encargan de advertir. El chamán puede pasar al otro mundo, por ejemplo, para buscar un alma que se ha perdido o que se ha ido antes de tiempo, o simplemente negociar con el dios o con el demonio que se ha apoderado de esa alma para que la permita volver de nuevo al mundo, ¿no? Entonces el chamán para eso tiene que ser un especialista que pueda pasar esa frontera. Su conocimiento se lo permite, claro. Se prepara durante muchos años. Es decir, no es una preparación universitaria esta que se adquiere en 5 años de licenciatura. Es una preparación que dura toda la vida, ¿no? Y en algunos de esos viajes el propio chamán muere. El propio chamán es atrapado por esa rueda infernal entre la vida y la muerte y no vuelve. Es decir, que es un viaje peligroso que los chamanes no emprenden alegremente. Lo emprenden después de muchas preparaciones, pero en realidad si puede haber algún tipo de especialista en este tipo de viajes, son precisamente los chamanes. Ya. ¿Qué valor les das tú desde el punto de vista antropológico a estos seres? Hay quien dice que eso, lo que ven, esas visiones, ese viaje, supuesto viaje, es producto simplemente de los alucinógenos que toman, de las plantas, etcétera. ¿Crees que realmente van a algún otro lugar? No lo sé. Ellos creen que sí. Ellos creen que sí, que efectivamente se trasladan. Lo que pasa que, ¿en qué consiste el traslado? ¿El traslado es más real porque sea producto de nuestra imaginación que porque sea realmente producido?
Es decir, nosotros, el sentido de la realidad, los antropólogos estamos un poco acostumbrados a rebajar el nivel de ese sentido estricto de la realidad, ¿no? ¿Qué es real? Pues lo real es lo que tú crees. Millones de personas creen que el chamán de su pueblo, de su hábitat, de su localidad, no solamente es capaz de pasar al otro mundo, sino que es capaz de pelear con esas terribles presencias que hay en el otro mundo y volver de nuevo a su terreno. Pero claro, los chamanes también son capaces de hacer llover. Los chamanes son capaces de curar enfermedades terribles. Por ejemplo, el cáncer. Hay algunos tipos de cáncer que los chamanes son capaces de curarlos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque tienen un conocimiento que probablemente les venga desde muy antiguo. Los chamanes están representados en las cuevas de Lascaux, de los dos hermanos, están representados en pinturas de hace miles de años. Probablemente con el conocimiento que ellos tenían de entrar en la parte más oscura de las cuevas. Es curioso porque el profesor Clot, que es uno de los especialistas en estos temas, decía que las personas que se refugiaban en las cuevas se quedaban en la parte exterior de la cueva, no querían entrar dentro porque les daba miedo. Pero los chamanes entraban dentro porque era su misión. Y llegaban allí en plena oscuridad, y en plena oscuridad eran capaces de trazar esas figuras que todavía hoy nos asombran, porque no las trazaban con las luces que llevaban, con los ojos, sino los trazaban con sus ojos, pero no con los ojos físicos, sino con los ojos de su conocimiento. Eran capaces de reconocer en la roca las formas de aquellos animales espíritus que después iban a salir de la pared y se iban a lanzar al mundo, ¿no? Entonces, personas que son capaces de hacer esto, son capaces de hacer cualquier cosa. El chamán que trepa por el poste de la Gurta, allá en la Siberia central, y desaparece por un agujero que hay labrado allí, ¿a dónde se va? ¿Se va al otro mundo? No, es que yo le veo que sigue allí. No, tú no lo ves. Es decir, los que están allí no lo ven. Desaparece en realidad ante sus ojos y está en el otro mundo. De una manera tan real como si efectivamente ocurriera. Déjame que haga un pequeño paréntesis para luego retomar este asunto para terminar. Preguntan por qué hay cipreses en los cementerios. ¿No se tiene algún significado al ciprés? No particularmente. Vale. No creo yo que tenga un significado especial. ¿Por qué se sienten escalofríos cuando está a punto de suceder un fenómeno de estos que más allá se manifiesta, esa bajada de temperatura que parece ser constante en todas las experiencias que la gente cuenta? Sí, efectivamente, es uno de los signos que aparecen junto con los olores y los ruidos extraños. Después de ese gran silencio aparece efectivamente una bajada de temperatura, como si estuviéramos cambiando de nivel, ¿no? En realidad estamos cambiando de nivel de conciencia, porque al que se le va a aparecer ese fenómeno, como por ejemplo la Santa Compañía, tiene que cambiar de nivel de conciencia para darse cuenta de lo que está viendo, de que lo que está viendo. ¿Por qué cuando nosotros vemos esas figuras en el bosque que se acercan a nosotros nos damos cuenta de que hay algo que no marcha bien, que no es común, que no es una experiencia común? Pues porque tenemos nuestro cerebro, que tiene muchos millones de años de existencia, se da cuenta, quizás con partes de él que todavía no dominamos muy bien, que hay algo que no funciona, que no es que no funcione bien, es que no funciona normalmente, que hay un cambio de realidad que se va a producir en ese tema, ¿no? A mí me llama mucho la atención porque cuando este tipo de fenómenos se producen, la gente lo atribuye pues a que la gente está mal, que se encuentra mal. No, la gente se encuentra bien. De repente lo que pasa es que se encuentra con otra realidad. Luis Pobels y Jacques Bergier, en su famoso libro El retorno de los brujos, cuentan una experiencia de un hombre y un cuervo. Resulta que un hombre vivía en su casa y enfrente tenía un árbol donde vivía un cuervo. Entonces un día, por la mañana, apareció una gran niebla, una niebla tremenda, espesísima, y entonces el hombre salió de su casa tranquilamente y de repente vio ante él un pico gigantesco y unas alas tremendas que huyeron de él con un grito de terror. Entonces, claro, se quedó sorprendido porque, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, pues desde ese momento el cuervo, que vivía enfrente de él, siempre que le veía, graznaba de miedo. ¿Por qué? Pues sencillamente porque el cuervo, al volar, volaba a una altura desusada y lo que vio era un hombre que estaba a su misma altura. Es decir, un espectáculo tremendo de un hombre que volaba, ¿no? Al mismo nivel que él. Entonces, esto es la realidad. ¿Qué es la realidad? ¿El hombre que vuela al nivel del cuervo o el cuervo que ha bajado de nivel y vuela al nivel del hombre? Ya. Existen muchas realidades. Yo creo que sí, que tantas casi como seres humanos. Cada uno de nosotros podemos concebir la realidad de una forma. Eso es lo que nos da nuestra originalidad y lo que nos da también nuestro peligro. Y lo que nos da nuestro poder. Preguntan también, casi terminando, ¿qué opinas sobre los fantasmas de los soldados de Gettysburg?
Bueno, hay muchos ejemplos parecidos a ese, por ejemplo, el que describía Arthur Machen, el gran escritor, como Los Ángeles de Mons, ¿no? Mons es una ciudad belgo, en la que está en la frontera belgo-francesa, que durante la Primera Guerra Mundial los alemanes intentaron tomar la ciudad y fueron detenidos por una tropa de ángeles que les dispararon con sus flechas y desorientaron de tal manera los avances de la artillería y de la caballería alemana que tuvieron que retirarse. Eso fue descrito por Machen sin tener ninguna relación con el fenómeno en sí, y hubo miles de soldados británicos que juraron y perjuraron que lo que decía el señor Machen era rigurosamente cierto. Es decir, está un poco conectado con estas batallas espectrales de las que hablamos, ¿no? En los lugares en donde se produce una gran mortandad, en donde las batallas son muy crueles, como por ejemplo en muchos lugares de la Primera Guerra Mundial, o en el propio Gettysburg, que fue una batalla muy cruel entre las dos facciones, pues se mantienen estos espíritus como condenados, ¿no?, a repetir una y otra vez ese mismo problema, ese mismo enfrentamiento, y de ese tipo de cosas nacen esas tradiciones. Ya. 900-137 nuestro teléfono. A punto de terminar, ¿cómo prepararnos para la muerte? Bueno, eso es muy complicado, muy complicado. Todas las culturas también tienen sus rituales de preparación. La cultura budista tiene incluso unos lamas que están específicamente encargados de preparar al moribundo o al que va a morir, porque la muerte siempre es una sorpresa, siempre nos pilla desprevenidos, ¿no? Siempre nos pilla, hombre, justamente ahora que yo estaba empezando a hacer tal, ¡paf!, viene la muerte. ¿Por qué es así? Pues sencillamente porque la muerte es un fenómeno más de la vida. Y nosotros, si queremos asumir la vida, tenemos que asumir la muerte. Prepararnos para la muerte es vivir razonablemente. Buen consejo ese. Y aceptando que existe, que parece que está claro, esa otra realidad que quizá los chamanes controlaban, ¿hay alguna forma de poder ir más allá? Hablábamos cuando preparábamos el programa que parece que estamos metidos en un mundo que nos ha puesto orejeras para que solamente veamos una determinada dirección y un muy pequeñito fragmento de la realidad. ¿Hay alguna forma de percibir esa inmensidad que hay ahí afuera del universo? Es muy difícil porque requiere una gran preparación, requiere muchos años de estudio y sobre todo requiere una conciencia. Requiere superar un poco este ambiente en el que vivimos y dedicarnos a mirar a nuestro alrededor, ver lo que somos verdaderamente en compañía de todos los seres vivos que están junto a nosotros y ver qué papel vamos a desempeñar en este gran universo en el que estamos, ¿no? Yo pienso que esa conciencia es relativamente sencilla de tomar, pero muy difícil de desarrollar, sobre todo en nuestra cultura. Relativamente fácil de tomar. Sí, es fácil que uno pueda llegar a ella. Puede llegar a ella de multitud de maneras, pero es bastante difícil, bastante complicado el conseguir que esa conciencia se desarrolle para que al final tome posesión de nosotros y nosotros seamos capaces de comprobar que efectivamente estamos en un mundo absolutamente maravilloso y que va mucho más allá de todos estos berenjenales en el que 4 personajes desgraciados intentan meternos e intentan mantenernos, ¿no? Porque al final pregunto yo, ¿y todo eso de qué vale? Si al final el más rico de todos estos grandes bancos y todas estas grandes historias va a parar, más tarde o más temprano, al mismo lugar que el más pobre de la India o el más miserable de México, ¿no? Por poner un ejemplo de estos países que tienen personas que no viven a nuestro nivel. Entonces, no cabe duda que hay que preocuparse por la vida. Nosotros vivimos, es nuestra obligación preocuparnos por la vida, pero ese concepto razonable de la vida implica también el saber que un día todo esto se va a terminar. Nos dice que tenemos casi que ir terminando. ¿Y qué opinas de la crisis esta en la que estamos metidos? Bueno, yo creo que es una auténtica fantasmagoría de 4 o 5 elementos que son de una moralidad bastante dudosa para mantenernos a los demás no solamente explotados, sino sometidos. Es decir, se están perdiendo cada vez más las libertades que con tantísimo trabajo habían conseguido los trabajadores. Se están desapareciendo. Hoy las vacaciones parecen un lujo, la jubilación después de una vida de trabajo parece un lujo, es decir, todo se basa en la especulación. Entonces, a mí no me interesa especialmente este tipo de vida. Yo creo que esto terminará, la gente por tomar conciencia de que hay que terminar de una vez por todas con toda esta pandilla que nos está llevando al desastre. ¿Y la humanidad tiene esperanza? Hombre, al final sí, es lo único que nos queda.
es lo único que nos queda. Ya hemos salido de experiencias mucho peores que esta, ¿no? Al final, hemos salido de experiencias, acordaros, por ejemplo, de experiencias, pues, qué sé yo, como la peste negra que acabó con la mitad de la población de Europa. Bueno, pues el ser humano es un organismo muy resistente. Algunos dicen que es casi como un virus, ¿no?, que contamina el planeta. Es muy resistente. Yo tengo la esperanza, en efecto, que podamos salir, no solamente que podamos salir de esto, sino que lleguemos alguna vez, quizás ya nosotros no estemos para verlo, pero tengo la esperanza que lleguemos alguna vez a ser una auténtica especie en comunión con la naturaleza y con nuestro planeta. Ojalá lo veamos nosotros. Forma de contacto contigo y Ejército de Muertos y Viajes al Otro Lado. Este es un esbozo de las muchas cosas que se tocan en este libro. ¿Dónde se puede conseguir? Bueno, el libro se puede conseguir a través de internet, en la página www. Books Edit, Books como libros en inglés, booksedit.com, o en misteriosconhistoria.com. Es decir, en cualquiera de estas dos direcciones web se pueden conseguir. También a través de mi propio blog. En mi propio blog hay unos links, unas direcciones que se pueden que llevan también a este libro, ¿no? Es www.joseluiscardero.com. Y allí, pues a partir de ahí, haciendo clic en cualquiera de las imágenes de los libros que aparecen, también se pueden conseguir de esa forma. Echar un vistazo a ese blog, te lo curras un montón, ¿eh? Sí, hace tiempo que no trabajo en él, porque estoy muy ocupado en mi trabajo actual sobre la investigación de la que hablamos antes, pero estoy preparando también unas cosas para darle un pequeño aire de novedad y que la gente pueda seguir. Agradezco desde aquí a todos los miles de personas que me visitan diariamente, porque son miles. La verdad es que hay muchísimos que me escriben, no tengo tiempo de contestarles a todos. En fin, les agradezco mucho el que me visiten en mi blog y espero que sigan haciéndolo, que sigamos en contacto. www.joseluiscardero.com, un sitio recomendable en la red. Gracias, espero que vuelvas al programa. Es todo un placer estar contigo, aprender contigo toda esa información que nos das y que no sea la última. Muchas gracias, yo espero que no sea la última. Yo también me encuentro muy a gusto con vosotros. Y que podamos viajar algún día a Egipto a vivir. Sí. Le he prometido, se lo cuento a nuestros oyentes, que me encantaría que viviera una experiencia con alguno de los chamanes nuestros para que viera una parte de esa luz que hay ahí en ese otro mundo. Sería extremadamente interesante y espero que lo podamos hacer. Ojalá. Muchas gracias, saludos a tu familia, a tu señora. Muchas gracias a vosotros. Seguimos en contacto. Gracias. Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias. Quiero contarte una cosa, Mark. Algo que aún no sabes. Nosotros, los capaxianos, lo hemos descubierto porque llevamos mucho tiempo existiendo. El universo se expandirá y luego se cerrará en sí mismo. A continuación volverá a expandirse y repetirá este proceso hasta el infinito. Lo que no sabes es que cuando el universo vuelva a expandirse, todo será otra vez como ahora. Cualquier error que cometas esta vez, lo revivirás en la próxima ocasión. Todos los errores que cometas, los revivirás una y otra vez, eternamente. Por eso mi consejo es que esta vez tomes la decisión correcta, porque esta oportunidad es la única que tienes. Y 29, ahí estaba ese consejo que nos daba también la película Capax. Nos vamos, hemos tenido que cambiar un poco el planteamiento. No sé si Fran Contreras nos contará algo de ese avance del hombre lobo, si no lo haremos mañana o él puede esperar. Era más importante, no era más importante. La visita de hoy, José Luis Cardero, tenía muchas cosas que contarnos. Pero nos vamos hasta Italia. Hay otro personaje en el cual os habéis interesado. Estos son los datos, no os lo perdáis. Muchos nos habéis preguntado por la historia de este personaje del que ahora queremos hablaros. Está considerado como uno de los contactados más importantes de Italia. Nos referimos a Eugenio Siragusa. Eugenio Siragusa nace en Catania el 25 de marzo de 1919 de una familia de clase media. A la edad de 16 años, se alista a la Marina Militar como submarinista y durante la Segunda Guerra Mundial recibe 3 cruces de guerra al valor y certificaciones de conducta ejemplar y valerosa. Empleado en la Oficina de Impuestos de Catania,
Está casado y lleva una vida absolutamente normal. Trabaja, se dedica a la familia y es muy querido por sus conciudadanos que lo consideran una persona recta y honesta. El 25 de marzo de 1952, el día que cumplía sus 33 años, eran las 5 de la madrugada cuando Eugenio se encontraba en la Plaza de los Mártires, frente a la estación, donde normalmente tomaba el autobús para dirigirse al trabajo. Mientras caminaba para llegar a la parada del autobús, vio a lo lejos un pequeño objeto luminoso que del mar se acercaba a gran velocidad. Tenía una forma similar a la de un sombrero de cura. Eugenio quedó aterrorizado porque rápidamente pensó en el lanzamiento de un ingenio nuclear. A pesar de que la luz se acercó, el miedo disminuyó, hasta desaparecer del todo cuando un rayo luminoso en forma de clavo invertido salió del objeto y lo impactó. A partir de entonces, su vida cambió. Es el inicio de la historia de este curioso personaje. Vayamos hasta Italia para conocer algo más de su vida y mensaje. Hay personajes en esta historia nuestra del mundo del misterio que han cambiado el mundo y la forma de verlo. Uno de ellos era Eugenio Siracusa. Algunos de vosotros nos habéis preguntado que queríais conocer más de este personaje. Y nos vamos hasta el sur de Italia, hasta Sicilia, para hablar con alguien que le conoce bien, Filippo Bongiovanni. Buenas noches, Filippo. Buenas noches a ti, Miguel, y un saludo a todos. ¿Cómo estás? Bastante bien, gracias. Aunque las cosas no van bien en todo el mundo, pero estamos aquí, en primera línea. Siempre dispuestos, ¿verdad, Filippo? Exactamente, Miguel. Como tú ya sabes muy bien y me conoces. ¿Vives en Catania? Vivo en Siracusa. Siracusa. Un poco más abajo de Catania. Bueno, cerca. Ajá. ¿Desde cuándo conoces tú a Eugenio? ¿Conocías a Eugenio Siracusa? Bueno, desde el año 1976. Y bueno, son unos cuantos. Yo recuerdo haberte encontrado, de esas veces que nos hemos encontrado, pero que aunque no nos conociéramos la primera vez era como sentirnos de la familia, ¿verdad? Exactamente, Miguel, confirmo eso. Es curioso. Y además conoces nuestro programa a pesar de estar allí en Italia, ¿no? Claramente, estuve huésped tuyo. Sí. Tiempo, año 83, creo, más o menos. Asociación Adonai para la Fraternidad Cósmica. Cósmica, sí, señor, me acuerdo. Con Licerio Moreno también por aquí, por España, ¿verdad? Mi tan querido amigo Lices. Sí. Bueno, vamos a hablar, para la gente que lo conoce, hay mucha gente joven que se ha incorporado a este mundo del misterio y no conocen a Eugenio Siracusa. ¿Quién era este personaje? Hemos dado algunos datos, que nació el 25 de marzo del 19 en Catania. Exactamente. Que se alistó en la Marina, trabajaba como empleado de la Oficina de Impuestos de Catania. ¿Sí? Y cuando cumplió los 33 años su vida cambia, ¿no? ¿Qué ocurre? Bueno, ocurre exactamente muy sencillo, que iba tranquilamente también ese día a su oficina y acercándose, asomándose, y se veía prácticamente el mar del Golfo de Catania. Él vi que venía de lejos un globo luminoso, una persona muy experta también, que había prestado servicio en la Marina Militar Italiana, en donde se dio cuenta que no era una cosa normal, era una cosa prácticamente que no era de este mundo. Y claramente fue así porque este globo asumió una forma siempre tan claramente de una nave extraterrestre, salió un rayo luminoso de allí que lo compenetró, y como él siempre solía decir, desde aquel momento no vuelo que era antes. De allí empieza su historia. Nos contabas, Filippo, que su vida cambia a raíz de ese contacto con esa luz, ¿no? Sí. ¿Cómo identifica? ¿Quiénes eran los que contactan con él? Bueno, él dice que desde aquel momento empezó a sentir como cuando uno se pone un aparato audio con cuffia, sentía una voz.
una voz que lo empieza a instruir de toda la cosmogonía, de todas las cosas celestiales. Él desde entonces prácticamente no se había dado nunca cuenta o no había, digamos, profundizado. Empieza a dibujar, empieza a escribir mucho y tiene que esperar exactamente 11 años para que tuve su primer encuentro físico con estos seres extraterrestres, y desde entonces, claro, luego le dieron un mensaje de dar a todo el mundo. Ya, nos interesa mucho eso del encuentro y sobre todo los mensajes, pero déjame un poquito aclarar un poco más la personalidad, ¿no? Se ha hablado mucho de Eugenio Siragusa, dicen que fue recibido, viajó por todo el mundo, fue recibido por el Papa Pablo VI, por el Cardenal Sin de Manila, el presidente Eisenhower, Charles de Gaulle también, y otras muchas autoridades, tanto políticas como religiosas, ¿es cierto? Es cierto, confirmo, porque tenemos una vastísima documentación de todos estos personajes ilustres desde entonces, y más todavía que tú no has nombrado por estar, recibieron todas sus comunicaciones. Yeah. Y sí. ¿Y él murió en España en el 2006? No, murió en Italia. Ah, en Italia, había un dato aquí equivocado. La muerte no existe, digamos que dejó esta dimensión física. Perfecto. Y lo más importante es que él recibe como si tuviera una serie de cascos, explicabas Cofia, decías, unos cascos en la cabeza que le van comunicando un montón de materias, incluso él escribe libros de diferentes tipos, ¿verdad? Sí, bueno, pues más que libros, él no era muy partidario, no escribió nunca libros, han sido los demás que han escrito sobre él, y entre esos estoy yo también, que le he dedicado 2 tomos, pero la cosa que es impresionante son los aciertos, son mensajes que van, como he dicho yo, de la cosmogonía a la mecánica celeste, a la medicina, a los valores universales éticos del hombre, y se están acertando todos. Desgraciadamente, ¿por qué? Porque son todos temas que tocan de muy cerca a la humanidad. Quieran, como digo yo, Miguel, me permite, así todos nuestros amigos que nos escuchan, sí. Hacemos una escala de 0 a 100. Si hubieran prestado atención a los mensajes desde el cielo a la tierra que llegaron a través de Eugenio, simplemente los 0,5%, yo creo que la humanidad no se encontraría en este momento como se encuentra. ¿Tan categóricamente lo dices, Filipo? ¿Así de claro? Lo digo así tan categóricamente porque lo estoy demostrando todo. Mira, las últimas son la partícula de Dios, fue él el primero a decir. El átomo de hidrógeno, la partícula más infinitésima del hidrógeno, es donde es la demora de todo el principio. Los científicos acaban de decirlo. La particella de Dios. Pero déjame, vamos un poquito al principio. ¿Con quién comunicaba él para que le dieran todos esos mensajes, tanto de desarrollo espiritual como de física, como de cosas incluso que iban a suceder, proféticas? ¿Quién era quien se comunicaba con él? Bueno, son seres de luz que prácticamente tienen bajo control la humanidad desde la noche de los tiempos. ¿No son extraterrestres? Seres extraterrestres, claramente, porque no son de esta dimensión. Y tienen ya, como he dicho, bajo control el destino de la humanidad, y se están preocupando más que nunca hoy porque tienen miedo que pueda otra vez repetirse el desastre de un planeta que la ciencia ha confirmado, planeta Malona, estalló por emplear una energía que es destructiva, energía nuclear. Ya. Déjame también que cuente un poco tu secuencia. ¿Cuándo le conocéis vosotros? Tanto tú como tu hermano. Creo que ibais juntos con Eugenio, ¿no? No, bueno, pues la cuestión es esta y así la aclaramos. Bien. Nos fuimos a empiezo en 1976. Hasta un determinado momento hemos seguido juntos, y luego Giorgio, en el año definitivamente 1998-2000, Eugenio tuvo que separarse por diferentes metodologías de él. Ajá. Entonces cada uno de nosotros sigue ahora su familia. Ya. ¿Le conocéis dando una conferencia? ¿Cómo conocéis a Eugenio? Pues fue una casualidad de ir a hacer visita a unos amigos. Entre estos había un pariente nuestro
que nos muestra una foto particular, que es la foto de Astar Sheran. Entonces Eugenio fue uno de los primeros, o a lo mejor creo que en absoluto la foto astral de Astar Sheran la había divulgado él. Bueno, no me impactó muchísimo, yo como si hubiera recibido un trauma. Bueno, de allí yo nunca le he dejado. Luego ya estaba en su casa, bueno, y de allí hay todo un recorrido hasta España, Asociación Adonai para la Fraternidad Cósmica, non siamo solo in Italia, Fraternidad Cósmica que fundé él en el 73. Bueno, pues ahora solo es mal y de un universo. Ya. Tenemos algún problema con la comunicación, se entrecorta, pero vamos a tratar de que no perder el hilo de tu conversación. Teníamos algunos problemas de comunicación, Filipo, hemos cambiado nuestro sistema, a ver si ahora te podemos escuchar bien. Sigues ahí, ¿verdad, Filipo? De acuerdo. Sí, bueno. Sí, estoy aquí escuchando. Vale, te preguntaba que durante un tiempo Eugenio Siragusa fue muy criticado y te preguntaba qué pruebas tuviste tú de que fuera cierto eso que él contaba. Bueno, pues que todo lo que él adelantó por voluntad superior de estos seres de luz extraterrestres se está cumpliendo hoy. El ejemplo que yo siempre suelo decir es que como si él se hubiera proyectado a hoy, como si estuviera hoy escribiendo estos mensajes, sin embargo la fecha más próxima son años 70, 68, años 65, 80, a todo pronósticos acertados. Ya. Todo eso está escrito, hay pruebas de que esas... Claro, sí, todo esto está escrito y además periódicamente en nuestras páginas, digamos, legalizadas que nos hacemos testimonio de su verdad, solemos siempre decir que todo lo que él había adelantado se está cumpliendo. Ya. Hay más de, creo, 2000 mensajes que Eugenio dejó a la humanidad para que supiera. Ya, hemos de decir que también hacemos este programa porque hay mucha gente por ahí hablando, diciéndose portadora del mensaje de Eugenio Siragusa y no está. Luego al final, para toda la gente interesada y para que escuchéis, para que conozcáis a este personaje, daremos algunas páginas, digamos, oficiales para que conozcáis un poco a Eugenio Siragusa, a Filipo y sobre todo los mensajes. Filipo, algunos mensajes, lo más significativo para este tiempo que hubiera anunciado Eugenio, que le hubieran transmitido sus seres de luz. ¿Qué iba a ocurrir? ¿Qué va a ocurrir? Bueno, pues los más importantes, yo creo que el tema más importante que en este momento es la clave, porque estos seres han vuelto otra vez a visitarnos, es el tema de la energía nuclear. Hay un desastre que ocurrió millones de años, con datas ciertas, se habla del planeta Malona o Lucifer, que estalló porque puso en práctica esta energía destructiva. Y entonces está en peligro no solo la Tierra, pero también todo el sistema solar. Es decir, la órbita que en este momento está ocupando la Tierra es una órbita que puede producir un efecto dominó. Prácticamente no solo la Tierra, pero todo el sistema solar, la galaxia. Bueno, estaría comprometida la vida todos estos sistemas que yo acabo de decir. Yeah. Y ellos no quieren, no pueden, y seguramente se va a tocar profundamente más todavía esto, van a intervenir. Ya, van a intervenir, has dicho. Durante un tiempo parece que no se ha escuchado mucho hablar de esas visitas extraterrestres. Acabas de decir, Filipo, que están de nuevo visitándonos esos seres de luz. Bueno, pues ellos tienen una metodología que es una metodología, aunque parece que no existe o que es rara, pero profundamente válida y real. Ellos siempre nos han dicho, por medio de Eugenio, no son clown, no hacen manifestaciones para satisfacernos. No son payasos. Perfectamente, Miguel. Entonces, tienen su metodología que no es de satisfacer las curiosidades del hombre de la Tierra, simplemente tienen que actuar un determinado plan. O sea, nos dejarán libres de nuestro libre arbitrio hasta que igual queda un solo ser viviente. Pero si vamos a tocar, vuelvo a repetir, el tema nuclear, entonces el intervento será drástico. Una pregunta, Filipo, que todo el mundo se hace, incluso yo, que llevamos tanto tiempo en esta historia, que hemos visto tantas luces, tantas cosas, es por qué si esos seres están ahí, no intervienen ya, no dan una prueba definitiva, seguramente tú la tendrás, categórica, a todos los gobiernos y a todos los habitantes de este planeta de que están ahí y que debemos de cambiar nuestra forma de vida.
Bueno, pues no es cierto, o sea, vuelvo a repetir, una manifestación clara y redonda y no se pueden sustituir a nosotros, porque si desgraciadamente recibimos su alta tecnología científica y todo esto seguramente la vamos a emplear, como solía decir Eugenio, por esto sonrío, primero seguro el materializar o desmaterializar el ser, vamos a hacer los robos en todos los bancos, entonces saben que ellos tienen que actuar selectivamente. Ya. Esta es la metodología, selectiva, fuera del normal común entender a nivel humano que da sus frutos. A ellos les interesa una calidad. Ya. Hablabas de energía nuclear. Hace poco vivimos ese terrible tsunami en Japón que ha causado un desastre tremendo. ¿Este puede ser un aviso del terrible peligro que es la energía nuclear no controlada? ¿Filipo? Sí. Sí, estoy aquí, escuchaba, Miguel. Sí, ¿podría ser eso un aviso? Pues es un aviso. Además, mira, concretamente del Japón acabo de poner en la página oficial del sitio de Eugenio Siragusa, que es www.eugeniosiragusa.it, luego diré del blog el otro sitio oficial, sí, que él en el 98, en un coloquio, dijo como Benjamin Solar Parravicini que el Japón era el inicio del desastre del mundo por la energía nuclear. El inicio del desastre del mundo por la energía nuclear. Sí. Ya. Y además tenemos otro aviso, que es Chernobyl, que en idioma ucraniano quiere decir ascenso. Y entonces, cuando el Nuncio Mussolini, que fue el órgano oficial de su obra en el mundo, nosotros lo dijimos. Filipo, otra clave más, otro aviso más de esos que anunciaba Eugenio Siragusa por medio de esos seres de luz. Para este tiempo, sabes que se está hablando del 2012 como el fin del quinto sol, mucha gente habla del fin del mundo. Exactamente, Miguel, sé lo que me quieres decir. Bueno, él habla como San Juan de los 3 hay. El primero es la energía nuclear, el segundo es el LARVAR, la peste neurónica del cerebro, no es un virus, es una enfermedad psíquica, porque el cerebro es como una radio, recibe y transmite. Y yo digo, ¿qué recibe, qué transmite en estos tiempos? Entonces, no estar en sintonía con unas determinadas vibraciones, sale en el hombre la gana de matar y de matarse. El tercer hay, ¿me oyes? Te escucho perfectamente, sí. Perfecto, el tercer AI es una plaga a nivel mundial que empezó ya en el año 85 oficializada. Hablo del SIDA. Bueno, pues el virus del SIDA, Eugenio siempre transmitió y nosotros lo hemos divulgado, es un virus que es más inteligente 100 veces del cerebro de Einstein. No se podrá nunca jamás, si el hombre no pone las cosas en su justo sitio, parar. Estas son las 3 plagas determinantes que pueden llevar, como está pasando, a la autodestrucción de la humanidad. Y bueno, pues luego hay la contaminación, los alimentos adulterados, bueno, pues tantas cosas. Dime una cosa antes de terminar. ¿Cómo son estos seres de luz? ¿Le dijeron algo a Eugenio Siragusa? ¿Su morfología? Bueno, hay muchas razas en el universo, como lo hay aquí en la Tierra. Los que están permanentemente en contacto con él provienen del Sol. Son seres astrales. ¿Del Sol? Del Sol. A cualquiera que le digas esto, Filipo dirá, está loco, en el Sol no hay vida. No, en el Sol, bueno, pues nosotros no tenemos que entender una vida física, ma una vida psíquica, astral, espiritual, y de otros planetas, porque la confederación que hacen parte ellos, que se están preocupando de nuestro destino, hay más de 600 planetas, entre los planetas y astros. Una cosa, Miguel, sí. Perdona, sí. ¿Cómo tú has hablado del fin del mundo? Bueno, pues, por los catastrofistas, porque nosotros no lo somos, son más catastróficos los eventos que están ocurriendo. No hay un final del mundo. El mundo no se acaba. Bien. Hay un cambio evolutivo. Eso sí. Bien, vamos a seguirse este tema seguramente, Filipo, también con vosotros. Pero digo una cosa, para terminar, la familia de Eugenio, ¿qué hace? ¿Sigue con su mensaje, su mujer, sus hijos? ¿O han dejado un poco
todo ese acervo que él tenía en vuestras manos? Bueno, pues digamos que la familia de Eugenio vive en este momento un momento, digamos, apartado, que sigue de muy cerca los acontecimientos, la parte divulgativa, y todo esto lo estamos llevando adelante nosotros. Unos pocos datos de ese personaje, Eugenio Siragusa, con la voz de Filippo Bongiovanni, que vamos a seguir un poco tratando. Había mucha gente interesada en ello. Filippo, tenéis páginas, digamos, oficiales. ¿Cuáles son para que nuestros oyentes puedan conocer un poco más esos mensajes y la personalidad de Eugenio y vuestro trabajo? Sí, bueno, pues el sitio oficial es www.eugeniosiragusa, claramente todo pequeño, .it, y luego hay mi página también. Permíteme un segundito, www, decimos aquí, eugeniosiragusa.it de Italia. Exactamente, y luego ¿sí? Solexmal, idioma universale, blogspot.com. Repítelo, por favor. Sí, Solexmal, idioma universale, blogspot.com. Filippo, ha sido breve, no tenemos mucho más tiempo hoy, pero intenso. Que bien que hayamos retomado el contacto. Seguimos en comunicación para tratar de alumbrar un poco con esas cosas que anunciaba Eugenio Siragusa y con vuestro trabajo. Sabes que desde aquí se te aprecia, se te quiere, a pesar del tiempo transcurrido. Ahí está nuestro cariño hacia ti. Muchísimas gracias, Miguel. Un abrazo a todo el mundo que nos ha oído, y verdaderamente una vez más, Miguel, gracias por tu disponibilidad, y claramente a Radio Nacional de España, que nos permite una vez más poder hablar. Aquí estarán siempre abiertas nuestras puertas. Fuerte abrazo, Filippo. Nos vemos prontito, ¿vale? Lo mismo. ¿Vale? Chao, vale, gracias. Hasta pronto. Hasta pronto. Todo el mundo del misterio en el espacio en blanco. y 52, 2:53 ya en las Islas Canarias. Aún tenemos unos minutitos para avanzaros un tema que va a dar mucho que hablar. El de Manuel Blanco Roma Santa en la sección de Fran Contreras. Buenas noches, Fran. Buenas noches, No Miguel. es que José Luis Cardero sea más importante que tú, todos somos igual de importantes, pero había que aprovechar su presencia en el programa, ¿eh? Bueno, buenas ¿Qué noches, pasa con... Miguel, buenas noches a toda la familia de Espacio en Blanco. Nada, te avanzo la investigación que estábamos llevando sobre un personaje único, Manuel Blanco Roma Santa, proceso de licantropía, causa número 1778, tomo 36. Se le conoce como el hombre lobo español. Hombre lobo español. El único proceso que te decía de licantropía, causa contra el hombre lobo, más de 2.000 páginas que se guardan en el archivo del Reino de Galicia. Hemos estado investigando, hay nuevos datos, hay nuevas respuestas. Noticias súper sorprendentes que os van a llamar mucho la atención cuando lo contemos. Te traigo solamente un corte. Se llama Luis García, comisario principal y jefe superior de Policía Nacional en Galicia. Ha investigado el caso. Hemos podido hablar con él, hemos logrado hablar con él, y él nos muestra una de las posibles teorías de los enigmas que, absorben o que encierra a Manuel Blanco Roma Santa. Le escuchamos. Encontré un artículo de oficio en un boletín oficial de la provincia de Orense, donde el gobernador civil, a la sazón Javier Gobantes, advierte de una intoxicación muy notoria, pero que estaba causando daños muy importantes a las personas y a los animales. Esa intoxicación se derivaba del uso del cornezuelo, de ese hongo parásito que tienen las gramíneas, pero particularmente el centeno, y el centeno era la base del pan de la Galicia de interior. Y debido al hambre, la gente no extirpaba, no retiraba ese hongo del resto del grano, con lo cual molían todo y hacían un pan que causó, y esto lo constata este documento del gobernador civil de Orense, intoxicaciones importantísimas. Las mutaciones en la percepción sensorial que produce el LSD cuando lo ingieren ciertas personas que tienen a su vez determinadas tendencias, determinadas patologías, se parece mucho a la descripción que tanto los médicos de la época como el propio Manuel Blanco Roma Santa hace del momento de la transformación en lobo. Un hombre como Manuel Blanco Roma Santa, que consumía, porque era el único pan que había en aquel momento, precisamente pan de centeno, lleno de ese hongo parásito, es muy probable que pudiera haberse intoxicado y creerse que se había
transformado en ese animal totémico, mítico de Galicia, que era el lobo, y bajo ese influjo, pues, producir esas muertes. Qué curiosa idea, ¿eh? Que es una de las hipótesis. No se sabe realmente que el cornezuelo del centeno produjera esas... Y pudo ser. Él afirmaba que era víctima de una fada, de una maldición de una bruja. No te dejo contar más. Hay más cosas interesantes. Sorprendentes, no os lo perdáis, ya veréis qué sorpresa. Nos vemos mañana o la semana que viene, ¿vale? Sed felices. Regresamos 3 y 6, 2 y 6 en las Islas Canarias. Es tiempo de misterios ahora. Los saludos para todos los que seguís ahí, conectados en Radio 1 y Radio 5 en directo. Saludos también para todos los que descargáis el podcast a lo largo de la semana y a todos los que en cualquier parte del mundo estáis conectados con nosotros en la radio online. Nuestro teléfono sigue abierto, 900-137-137, como sabéis, llamada gratuita, y las redes sociales, Blanco Radio en Facebook, en Twitter, también esperando vuestras comunicaciones. Ahí vamos, a encuentro con nuestro comandante favorito, uno de ellos, tenemos otros cuantos más. Permiso para subir a bordo, comandante Iván Castro Palacios. Permiso concedido, Miguel. Muy buenas noches. ¿Cómo estás? Te decía eso de que tenemos otros porque hay un montón, ahora lo estamos descubriendo, de comandantes de flotas aéreas españolas que nos escuchan y que son fan y que nos quieren contar cosas, pero tú eres nuestro preferido. Bueno, muchísimas gracias, me siento muy halagado. Y gracias a los compañeros que cada día, yo siempre te lo he dicho en algún programa, cada día son más y cada día hay más afición entre los profesionales de la aviación a este programa. Sí, señor, y se van descubriendo, sí, señor. Hoy vamos a un misterio en los cielos en el que se decía una frase increíble, espera que la estoy buscando, que decía, vamos hacia un gran sol, vamos hacia un gran sol. Déjame que ponga música. Perfecto. Esto ocurría, Iván, en nuestro país, en el Mediterráneo. Exactamente. El Mar de Alborán es una zona situada pues entre la península ibérica en el sur de España y lo que es la zona de Melilla, costa marroquí, etcétera, ¿no? Es una zona bastante interesante en cuanto al tema del fenómeno ovni, de la ufología, etcétera. Y desde luego hay un montón de avistamientos ovni y sucesos extraños en esa zona. Así que esta noche nos adentramos en las aguas del mar Mediterráneo. Sí, señor. Un lugar, es una parte que tú sobrevuelas bastante a menudo, ¿no? Es tu zona de influencia. Exactamente. Nosotros cubrimos, sobre todo en vuelos medicalizados, la ruta Málaga-Melilla, porque hacemos evacuaciones de Melilla para la sanidad de Melilla, etcétera. Y es una ruta que yo recorro prácticamente a diario. Y sí es cierto que hay muchísimos fenómenos, sobre todo climatológicos y meteorológicos, que desde luego llaman mucho la atención. Sí. Y es curioso también porque esa zona, ya un clásico, el abuelito de la ufología, bueno, el padre, el pope, el papa de la ufología, Antonio Rivera, lo marcaba como un triángulo misterioso en nuestro país, ¿no? Exactamente. Él escribió un libro en el año 1976 que se titulaba Los 12 Triángulos de la Muerte, donde habla de, varios testigos de avistamientos ovni en los años 60, 70, etcétera. Y lo cierto es que existen, pues, no solo el famoso Triángulo de las Bermudas en el mundo, sino que a lo largo del planeta numerosas zonas que están delimitadas, pues, en formas triangulares, donde suceden, pues, fenómenos muy extraños. Y desde luego en España tenemos el nuestro propio también. Pues vamos con la historia. 15 de mayo de 1969. El 15 de mayo de 1969, como comentas, ocurrió un accidente aéreo de un avión militar español. Era pues un avión Grumman Albatros, digamos que es pues un anfibio bastante grande, de esos antiguos militares. Llevaba 8 tripulantes a bordo, estaba pues a la altura del Cabo de Gata, prácticamente a 1 milla de distancia de la costa, o sea, prácticamente volando en línea de costa, y tiene un accidente, se estrella contra el mar y solamente uno de los tripulantes, que se llamaba Pedro McKinley Liceaga, era un teniente de navío, se salva. El resto de la tripulación muere en aquel accidente aéreo. 8 tripulantes y solo se salva el teniente de navío Pedro McKinley Liceaga.
El misterio comienza en esta historia cuando se sabe que, bueno, primero este avión viajaba en formación con otro avión del mismo tipo, volaban desde Cartagena hasta Jerez de la Frontera, y un barco que pasaba pues cerca del lugar es el que rescata al teniente de navío, recupera otros 2 cuerpos incluso, y los 5 cuerpos restantes de la tripulación que faltaba jamás aparecieron, jamás fueron hallados y no hay pista alguna de dónde pudieron ir a parar. Sin embargo, se sabe que el piloto de aquel vuelo pues nunca pudo explicar un poco por qué sucedió aquel accidente, pero él solamente cuando lo rescataron repetía y repetía una sola frase, que era vamos hacia un gran sol, vamos hacia un gran sol. Ahí se cortan las comunicaciones y nunca más se vuelve a saber de aquel avión hasta que se estrella, por supuesto. Vamos hacia un gran sol. Qué curioso, ¿verdad, Iván? Exactamente, es muy curioso. Viajamos al 2 de julio del 69, 2 meses pues después prácticamente del accidente que acabamos de contar, y desaparece en el mar de Alborán otra vez otro avión. Era pues un AN-17, un Grumman, era un hidroavión también, además incluso se le conocía por un mote bastante peculiar, se le llamaba el ataúd volante, y desaparece también en las mismas aguas donde hubo este accidente anteriormente. Le empiezan a buscar, ¿no? Se salen cuerpos de salvamento, rescate, qué curioso, ¿no? Que en el mismo lugar. Exactamente. El avión de repente pues lo empiezan a buscar los servicios de rescate y salvamento, etcétera. De repente, pues casi al instante, pues aparecen numerosas embarcaciones, helicópteros, aviones, etcétera, y participan un montón de medios buscando este avión. Incluso llegaron a venir aviones y barcos desde las propias Islas Canarias, o sea, fue un despliegue brutal para encontrar o tratar de encontrar a este avión, y se comenzó a, digamos que, bueno, a tener en cuenta como que algo pasaba, algo muy raro podría estar ocurriendo en la zona del mar de Alborán, en pleno mar Mediterráneo. ¿Quiénes componían la tripulación de ese segundo avión desaparecido? Viajaban a bordo capitanes del arma de aviación. Viajaba don Antonio González Boado Campillo y don Francisco Blanco Rodríguez. También iba el capitán de fragata don Evaristo Díaz Rodríguez, iba el teniente de navío don Eduardo Armado Vadillo, y también iban suboficiales especialistas del Ejército del Aire, Ángel Francisco Rodríguez, Joaquín Martínez González y José Peña Moya. Esta era la tripulación que componía aquel vuelo desaparecido. Ya, pero era curioso porque parece que iba en misión secreta, o el capitán Antonio González iba de vacaciones. No iban exactamente, era un vuelo precisamente para realizar una misión secreta de bastante última hora, porque precisamente el capitán del avión era Antonio González Boado. Estaba de vacaciones y de repente se le ordena que salga en misión secreta, se le anula el permiso y tiene que despegar del aeropuerto de Jerez de la Frontera, y tenía que controlar y seguir pues a una serie de supuestos barcos rusos que podrían estar navegando por el mar Mediterráneo. Había que localizarlos y perseguirlos, y se trataba básicamente de estos barcos rusos podrían estar en una misión de espionaje en plenas aguas de Gibraltar incluso, o navegando de Gibraltar hasta Almería, se decía en aquellos días, el 2 de julio del 69, y esto ocurrió cuando despega pues el comandante, el capitán Antonio González Boado, a las 3 de la tarde exactamente de aquel día. Y viene el misterio, vienen las coincidencias, ¿verdad? Exactamente, las coincidencias empiezan a surgir en el caso porque entre este accidente y el anterior que hemos comentado, el avión, el anterior avión que hemos comentado, iba también, en principio, iba a estar pilotado por este piloto que iba en el segundo avión, Antonio González Boado Campillo, y que muere en este segundo siniestro, o al menos es lo que damos por hecho, y a última hora hay un cambio y sale otro piloto en su lugar. El tipo de avión era el mismo, además, prácticamente, y encima el lugar de los accidentes coincidía exactamente en el mismo punto y en las mismas coordenadas. Qué curioso. ¿Y qué dijo el ejército, el ministerio, el ejército del aire? Se
Se trató como dos accidentes exactamente idénticos, prácticamente. Se realizó una investigación por parte del Ministerio del Ejército del Aire y se tachó el suceso, el siniestro aéreo, como totalmente inexplicable. Estábamos también pues en tiempos de la dictadura de Franco y se ofrecían muy poquitos datos sobre el accidente y eso prácticamente pues se olvidó pues prácticamente al instante, ¿no? ¿Se encontraron muchos restos en la zona del avión? Encontraron bastante, prácticamente no encontraron prácticamente nada, por decirlo de alguna manera, ¿no? Incluso los altos mandos de la Marina Española, que también iban a bordo, etcétera, pues era un dato significativo de por qué habría desaparecido el avión, etcétera. Se encontraron simples restos dispersos en el agua, se encontraron asientos de la aeronave, algún resto de aceite y alguna ropa, pero la pregunta venía porque ¿qué tipo de choque o qué tipo de accidente podía destrozar hasta aquel punto una aeronave de aquel tamaño? Y además, si posiblemente podría haberse desintegrado en el aire o antes de tocar el agua, etcétera. Habría muchas preguntas que quedaban en el aire y sobre todo sin respuesta. Y sin embargo hubo un mensaje parecido al del anterior accidente, ¿no? El del Sol. Esto es el misterio del caso. Se repite la historia. El último mensaje que consigue mandar la tripulación por la radio, un mensaje de radio, dice exactamente las mismas palabras que dijo el piloto del primer siniestro aéreo, del primer accidente antes de desaparecer. Dice, vamos hacia un gran sol o volamos hacia un gran sol. Este mensaje lo envía el telegrafista del avión, además, después de decirlo el piloto, y llegó a existir una cinta del control aéreo que capta además este mensaje del piloto, el último, y la cinta, por supuesto, desaparece para siempre. Parece ser, o podría ser, que la tripulación de aquel avión pudo divisar algo parecido pues a un gran foco de luz, una luz bastante intensa, volaba hacia ellos de manera totalmente incontrolada y desde luego volaba en un rumbo de colisión que no coincidía con ninguna aeronave conocida, al menos en la zona. Y para acabar las casualidades, parece que el capitán Antonio González de Boado tenía que ver con estos temas, ¿o le interesaban? Antonio González de Boado fue muy conocido en su entorno y además en aquellos días porque precisamente fue uno de los pioneros de la investigación de los fenómenos ufológicos, de los fenómenos ovni en España, en nuestro país. Él escribía un montón de artículos sobre astronáutica, defendía, por supuesto, a ciencia cierta que el fenómeno ovni existía, daba charlas, daba conferencias, etcétera, y se le recuerda desde luego pues como entre comillas, ¿no? Podría ser un afortunado o no, porque desde luego no vivió para contarlo, pero él tuvo su propia experiencia que desde luego lo hizo desaparecer para siempre. Qué curioso. Algo ocurre en esas playas, en esa isla de Alborán y en esa zona de España con toda esta serie de misterios, ¿verdad? La verdad es que sí, es una zona bastante enigmática, el mar Mediterráneo también es bastante enigmático y en algún otro programa, si quieres, podemos tocar incluso estas zonas de distintos puntos del planeta donde han desaparecido un montón de aviones que todos conocemos las Bermudas, pues porque es archiconocido, pero hay muchos triángulos misteriosos, sobre todo también un triangular entre las Baleares y Valencia, y sobre todo esta zona de la isla de Alborán, que son muy, muy interesantes para investigar. Lo haremos, a sus órdenes, comandante. Forma de contacto para seguir en estos misterios en los cielos y avisando o animando al resto de los comandantes pilotos que nos escuchan, sabemos que son muchos, que se pongan en contacto, que nos cuenten sus historias, que nos digan si han visto alguna cosa rara, ¿verdad, Iván? Exactamente, y hay muchas que ven y se callan muchas cosas, te lo advierto. Seguro. ¿Forma de contacto? En Twitter me podéis seguir a través de @IvánCP25, me podéis escribir a ivancpmisterio@yahoo.es y también en el Facebook me podéis encontrar por Iván Castro Palacios Misterios Aéreos. Un placer como siempre estar en tu compañía. Buen vuelo, comandante, que sigamos surcando los cielos.
Muchísimas gracias, el placer es mío y nos vemos en el próximo vuelo. Hasta prontito. Un abrazo. Pues también desde el carnaval se nos escucha. Carnaval que creo que está hoy también en las Islas Canarias. 900-137-137, nuestro teléfono. Y tenemos un nuevo WhatsApp, un nuevo número de WhatsApp para que nos envíes una pequeña voz de donde estéis escuchando el programa, cualquier parte del mundo. Os digo el número. Tomar nota: 633-44-8816. Repetimos, 633-44-8816. Esperamos vuestra nota de voz diciendo dónde estáis escuchando el Espacio en Blanco. Y ahora seguimos, otro homenaje que queremos hacer a las mujeres, hay que hacérselo siempre, pero en este caso viene una experta para contarnos algunas cosas importantes que han hecho las mujeres en la historia. Ya veréis qué interesante. A lo largo de los próximos minutos vamos a conocer la historia de algunas mujeres sorprendentes. La mujer ha sido relegada en el catolicismo a un segundo plano, un plano de servidumbre desde sus orígenes. Ya San Pablo indica que la mujer no puede intervenir de modo activo en cuestiones de fe. Pero entre los siglos IV y XI, la Iglesia Católica vivió un periodo caótico en el que el poder estuvo en la mayoría de los casos en manos de paganos con un poder absoluto. Esta circunstancia fue aprovechada por las mujeres para convocar concilios y proclamar dogmas de fe. Para nombrar y deponer papas o para causar quebraderos de cabeza a los papas y padres. Vamos a hablaros de algunos casos de papisas y teólogas en el mundo de la Iglesia Católica. Ana Martos es nuestra invitada, nos vamos hasta Ávila para hablar con ella. Buenas noches, Ana. Buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, aquí, encantada aquí, de la vida. Y yo, de que estés con nosotros esta noche en el programa. Tengo datos tuyos que has estudiado psicología, informática, música, varios idiomas. ¿Cuántos idiomas hablas? 4. ¿4? Y con el español 5. ¿Sí? Sí, y chapurreo el ruso. Ese no le cuento. ¿Y el árabe? No tengo ni idea de árabe. Bueno, lo que todo el mundo sabe decir, salam aleikum. Eso. Vale, ¿por qué te interesaste por el tema de las mujeres que tuvieron poder en la Iglesia? Me dieron la idea, pero después no sé qué pasó, que no se pudo llevar a cabo. Y yo, una vez que tengo una idea entre manos y me gusta, la desarrollo. Y entonces, si no la puedo publicar con una editorial, la publico con otra. Entonces, por ahí vino. Y publicaste Papisas y teólogas, mujeres que gobernaron el reino de Dios en la tierra. Para entrar en el asunto, cuéntame el caso de esa papisa que no sabían que era una mujer y que se descubrió que era una mujer porque de camino a uno de los ritos que hacen le vino el parto. De la luz, en una procesión. Cuéntamelo. Te puedo contar lo que sé, y es que hay una novela de un tal Emmanuel Roidis, un griego, que describió todo el asunto aquel, pero es una novela, o sea, no es nada científico. Yo creo que no existe ninguna base científica que avale el hecho de que haya existido una mujer que haya sido papisa. Eso es por un lado, pero por otro, en la Edad Media, en la Iglesia Católica, supongo en todas las religiones, pero en la Iglesia Católica, que la conozco, han pasado unas cosas tan raras, tan diferentes a cualquier otra cosa que se pueda pensar, que tampoco sería muy de extrañar que realmente haya habido una mujer que se haya puesto la tiara del Papa. Ya, este caso novelado que tú, al que te refieres, ¿era de la papisa Juana? La papisa Juana, la única que se dice que ha sido papisa. Yo me fui a la Catedral de Siena a mirar, porque es que allí hay un friso en la catedral con todos los bustos de los papas, y entre ellos parece que estaba el de la papisa Juana, pero luego en el siglo XIV, pues el Papa Clemente, no me acuerdo qué Clemente fue, lo hizo modificar y le puso barba. Eso es lo que se dice, pero como se dicen tantas cosas. Ya, y la historia narra que estaba de procesión y de repente dio a luz y se descubrió que era una mujer. Que era una mujer, sí, que dio a luz porque se había encaprichado con algún caballero de su séquito de papa y tuvo amores con un chico alemán
y bueno, pues quedó preñada y aun estando preñada tuvo que salir. Es que tuvo que salir de procesión no por gusto, sino porque el pueblo le reclamaba al Papa que saliera a procesionar porque había, pues como ahora, algún cataclismo de estos de climatológico, alguna cosa que pasó, no me acuerdo exactamente, pasó algo grave y hacía falta una procesión para que el Papa pues atrajera las bendiciones de Dios y expulsara a los demonios o lo que fuera. Entonces no le quedó otra que salir. Y ahí, plas, en mitad de la procesión, pues tuvo los dolores del parto. Este es un caso novelado, pero hay muchos casos históricos auténticos que nos va a descubrir nuestra invitada Ana Martos. Hubo un tiempo mucho más atrás de este momento en el que nos situamos en que la mujer tenía mucho poder, ¿verdad? ¿En la Iglesia te refieres? Mucho antes, me refiero, a la prehistoria y todo eso. Sí, bueno, claro, hay unos historiadores, más que poder, era poder, creo yo, no soy experta en eso, pero mi idea es que el poder era místico, el poder de las mujeres en las tribus antiguas no ha sido un poder militar ni un poder de mandato, de gobernar, sino más bien un poder místico, un poder de contacto con los dioses. Después llegó el culto al sol, el hombre tomó hegemonía y la mujer quedó un poco relegada, ¿verdad? Es que primero el primer culto que hubo fue a la luna, ya. Y la luna es mujer, y entonces por eso las sacerdotisas eran mujeres, porque la diosa luna no quería saber nada con los hombres, que los hombres no reglan, y no reglan con los 28 días de sus ciclos, el ciclo de la luna, en fin, todo eso, ¿no? Ajá. Pero los hombres alguna vez decidieron cambiar aquello porque el sol era espíritu y la luna era tierra. Se agarraron a aquello. La luna es materia y es destructible. La luna y la tierra son del mismo material. Son destructibles y son impuras. Sin embargo, el sol es luz pura. El hombre fue el sol y la mujer la luna. Y ahí se fastidió. Se le fastidió el poder de la mujer, quiero decir. Tendría que pasar unos cuantos siglos hasta el quinto. ¿Estás hablando ya del poder en la Iglesia? En la Iglesia estoy hablando ya, sí. El primero que parece que fue de Gala Placidia o de la emperatriz Teodora, sí, andan por el siglo V. Más que, el poder no fue porque fueran mujeres o fueran poderosas, es que el cristianismo, cuando se convirtió, después de Constantino, se convirtió en religión no oficial exclusiva del imperio, pero una religión oficial del imperio que podía funcionar, y después fue, en el siglo V fue cuando se convirtió en la única religión del imperio romano, con Teodosio el Grande. Pero todo eso tenía como contrapartida que el emperador tenía que ser el pontífice, el sumo pontífice de la Iglesia, porque el emperador romano era el sumo pontífice de su religión. Por tanto, si el cristianismo era la religión del imperio romano, pues el emperador era el sumo pontífice. El sumo pontífice es el que dispone, el que convoca concilios, el que sanciona decisiones de los concilios y nombra dogmas de fe, y nombra obispos, y nombra papas, y nombra todo eso. Cuando no había un emperador a tiro y era una emperatriz, pues era ella la que manejaba el cotarro, como fue el caso de Teodora, que aunque el emperador era Justiniano y tenía mucho más poder que ella, pero ella se permitía manejar los negocios eclesiásticos a través de los patriarcas y de los confesores. Ha habido emperatrices que estaban o usurpando el poder o en el lugar de sus hijos hicieron lo mismo. Ahora nos cuentas algo de ellas. Durante todo ese tiempo, Ana, los emperadores hacían y deshacían con los papas, ¿no? Nombraban a quien querían o los obispos, era todo un control de ellos, de los emperadores. Digamos que lo que hace el Papa actualmente lo hacía el emperador, porque era el sumo pontífice. Él era encargado de velar por la institución, porque la institución tuviese dogmas de fe respetados y que fueran los únicos, que no hubiera herejes que dividieran la fe, la trocearan o la dispersaran de otra manera, ¿no? Y eran los que nombraban a los obispos y a los papas y a todos los altos cargos de la curia, lo que hace el Papa ahora, era lo que hacía el emperador. Si no había emperador y había emperatriz, pues tocaba ya hacerlo. Vale. Tengo aquí datos que dices que unas convocaron concilios, proclamaron dogmas de fe, nombraron y depusieron papas y causaron algunos quebraderos a los padres de la Iglesia. ¿Algún ejemplo?
Pues algún ejemplo puede ser la misma Teodora, que he dicho antes, la esposa de Justiniano, o la emperatriz Pulqueria de Oriente, o Gala Placidia, que fue emperatriz de Occidente, o la emperatriz Irene, o la emperatriz, otra Teodora que hubo después en Bizancio. Todas estas damas decidieron un día que la verdad de la fe no era lo que estaba funcionando, lo que regía en aquellos momentos, sino lo que a ella se le había ocurrido o lo que había discurrido su confesor. Te pongo un ejemplo muy fácil de entender. Jesucristo tiene dos naturalezas, porque es hombre y es Dios. Tiene una naturaleza humana y tiene una naturaleza divina. Bueno, todo aquello fue una discusión, te puedes imaginar, de siglos. Entonces, ¿cuál es más poderosa? ¿La divina o la humana? Unos decían la humana, porque si no, no sería hombre. Otros, la divina. No, tiene que ser la divina, porque tiene más poder y la personalidad divina absorbe a la humana. Bueno, cuando ya estuvieron de acuerdo en que la divina era la importancia, salió otro por allí, otro pensador, a decir, pues si Jesucristo fue hijo de una mujer que es María, una mujer mortal no puede ser madre de la personalidad divina de Dios, tiene que ser solamente madre de la personalidad humana, de la naturaleza humana, perdón. En fin, todas esas elucubraciones daban lugar a cualquier tipo de herejía, a cualquier tipo de dogma más o menos disparatado. Y el que lanzaba aquello, lo ponía en funcionamiento, convocaba un concilio para demostrar a todo el mundo que él tenía razón. Y ese que tenía razón podía ser el mismísimo emperador, que estaba convencido de ello, el patriarca, que estaba convencido, o podía ser el papa, o podía ser la emperatriz, o una mujer que tuviera, tenía que ser una emperatriz o una regente, ¿no?, que tuviera suficiente poder como para poner en circulación aquel dogma, es decir, que no puede ser María madre de la parte divina de Jesús, que solamente puede ser madre de la parte humana. En fin. Tiempos oscuros eran aquellos, ¿eh? Complicado. Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Y esta noche hablando con Ana Martos Rubio, de algún tiempo extraño en la iglesia. ¿Había mucho sexo en aquel tiempo? Tengo aquí un capítulo que hablas de la era de la pornocracia. No es por el sexo. La pornocracia es que hubo una época en que las que mandaban en la iglesia eran mujeres. A ver si me explico. El Imperio Romano estaba dividido en aquella época, ahora estamos hablando del siglo IX, en Oriente, 8-9, en Oriente y en Occidente. En el Imperio Oriental, que era el Imperio Bizantino, los reyes y las emperatrices eran cultísimos, sobre todo las mujeres, y esas eran las que se metían en historias dogmáticas y analizaban los negocios eclesiásticos y se metían en historias místicas. Pero en Occidente, que la mayoría de la gente era iletrada, no tenían ni idea, no sabían ni leer ni escribir, por muy príncipes y por muy reyes que fueran, porque eran los bárbaros, eran los lombardos y eran los galos y todos aquellos y los celtas. Entonces las mujeres, el poder de las mujeres no se ejercía, estoy hablando de reinas o de princesas, eran las que tenían poder, no se ejercía a través de la mística, inventándose dogmas, sino simplemente, pues si una tenía un hijo y quería que su hijo fuera papa, lo tenía fácil, mandaba un par de esbirros a estrangular al papa de turno y colocaba el suyo. Y así funcionaban. Esa fue una forma de funcionar de la Iglesia en Occidente, que se llama la era de la pornocracia. Ese nombre se lo puso un cardenal, el cardenal Baronio, por cierto, un historiador de la Iglesia. El cardenal Baronio le llamó era de la pornocracia, porque las únicas que mandaban en la Iglesia eran las mujeres. Eran unas senadoras romanas, una tal Teodora y su hija Marocia, que hacían y deshacían, pero no hacían y deshacían en dogmas de fe, sino simplemente, pues eso, haciendo ejecutar al Papa o encerrándole en una mazmorra y poniendo así allí a su amante o poniendo al hijo, al que fuera. Si nos vamos un poquito antes, hay un capítulo que hablas del Papa Angelical y hablas de una papisa, la papisa Juan VIII. Juana, esa es la papisa Juana que hemos hablado antes, es la misma. La misma. Vale, sí, no hay datos concretos de que sea real, sino historias noveladas, me decías, ¿verdad? Datos concretos no hay, porque precisamente cuando los enciclopedistas franceses en la Ilustración, que además eran todos, si no ateos, por lo menos no creyentes, todos laicos, empezaron a hurgar en aquel asunto, llegaron a la conclusión de que no era cierto.
Entonces, si ellos, que no eran creyentes, y ya a finales del siglo XVIII decidieron que eso no era verdad, pues es obvio que no lo era. Ya era, quiero decir que es una época en la que había elementos para analizar las cosas, que no andaban con magia, eran argumentos lógicos. O sea, que no debió ser cierto. Vale. ¿No había, mucho sexo, me dices, o sí había sexo en esas habitaciones de ¿En la iglesia? Sí. No, lo del sexo en la iglesia, vamos, es que, a ver si en realidad, si estamos hablando de amantes, de papas que hubieran tenido, todos los papas muchísimos papas y muchísimos eclesiásticos han tenido amantes desde el principio hasta el final, porque al final son hombres. Lo que pasa es que los amantes famosos son las mujeres del Renacimiento, los papas que durante el Renacimiento tuvieron amores con mujeres, como el famoso Papa Borgia con la Manozza o con Julia de Farnesio. Pero en el siglo IX, del que te estoy hablando, el sexo no implicaba que el Papa tuviera un amante. Por ejemplo, había una mujer muy poderosa que tenía un amante que era eclesiástico. Y aquel eclesiástico, ella vivía en Roma y él vivía en un pueblo. Entonces él venía a verla de vez en cuando y cuando la venía a ver, pues ella era feliz con él. Tanto le amó a ella, a ese hombre, y como ella era muy poderosa, que de alguna manera se las apañó para que le nombraran obispo. O sea, que le hicieran ascender en el escalafón eclesiástico y fue obispo. Una vez que fue obispo ya no pudo venir a verla, porque se tenía que ocupar de su diócesis, no podía andar por ahí de paseo. Entonces, cuando ella se dio cuenta de que había perdido la posibilidad de estar yendo, que el amante fuera y viniera a verla, pues, ¿qué iba a hacer? Le iba a perder, ya no podría verle más. Pues le hizo papa. Y así le tuvo a mano. Como ella vivía en Roma, él fue papa y estuvo con ella en Roma. Ese es el tipo de sexo que había entonces, en el siglo VIII, IX. Datos históricos de una parte de la historia de la Iglesia. Hay aquí un capítulo que hablas de una abominación satánica. ¿Había mucho Satanás metido en la Iglesia en aquel tiempo? Abominación. La abominación satánica. Sí. Sí, bueno, eso fue que también sucedió en Bizancio. El cristianismo al principio no admitía imágenes, porque era un derivado del judaísmo. Al final, ¿no? El cristianismo es hijo del judaísmo. Entonces las imágenes están prohibidas en uno de los mandamientos de la ley de Dios. Pero con el tiempo resulta que los romanos, que estaban acostumbrados a rezarle a sus dioses, que tenían sus ídolos de piedra, todos los dioses griegos, todos los dioses romanos, pues echaban de menos las figuras, porque eso de adorar a un dios invisible se les hacía muy cuesta arriba. Y además hubo una revuelta de imagineros que se quedaban sin negocio, que no podían construir a sus ídolos, y entonces empezaron a discutir si se podría mantener el que hubiera ídolos, el que hubiera imágenes dentro del seno de la Iglesia y que fueran, si no adorados, por lo menos pues que los pudieran sacar en procesión y todas esas cosas. Eso fue en Occidente. En Oriente lo que había eran los santos iconos, que son esas imágenes planas que se ven en las iglesias, Entonces hubo un emperador bizantino que tenía ascendencia musulmana o algo así, su familia procedía de León el Lisaurio, creo que se llamaba. Tenía una procedencia musulmana y como los musulmanes tienen tan arraigado el rechazo a las imágenes, sobre todo en el terreno religioso, pues él también lo tuvo. Y entonces dijo que era una abominación satánica el que la gente se postrara delante de un retrato a adorarlo, que aquello era cosa del infierno, y prohibió los iconos en las iglesias. Entonces, la prohibición supuso una guerra. Es que se llamó la querella de las imágenes. Fue una guerra que duró mucho tiempo, más hubo hasta muertos, porque ahí se rebelaron todos los monjes, se rebelaron los imagineros, y hubo dos bandos, un bando que quería que hubiera iconos en las iglesias para adorarlos y otros para pintarlos, otros que decían que aquello era la abominación satánica, que estaba prohibido, y se enfrentaron. Hubo unos reyes que aceptaron el que hubiera iconos, otros que no lo aceptaron, y al final se hubieran quedado sin santos iconos hasta que apareció una mujer, una emperatriz, la emperatriz Irene, y luego hubo otra que se llamó Teodora, que consiguieron mediante sendos concilios
proclamar la posibilidad de que si no se adoraran, por lo menos que se veneraran los santos iconos como imágenes de Jesucristo y de la Virgen y de los santos. De nuevo fue la mujer la que impuso de nuevo ese culto. Efectivamente, si no tendríamos, bueno, igual había después, pero si no es que no hubiera habido procesiones ni santos en las iglesias. Casi para terminar, Ana, el caso de la mujer que más te ha llamado la atención, con más poder o con más, no sé cómo llamarlo en la iglesia, en la historia. Si hubiera sido verdad lo de la papisa Juana, ella. Hubiera estado bien eso, Juana. Sí, si hubiera sido verdad, es que como tampoco está demostrado que no haya sido cierto y han pasado cosas tan raras, tampoco me extrañaría que hubiera habido algún caso. Es que muchos dicen que lo de la papisa Juana se basa en que hubo un papa que era Juan VIII, que era muy débil, que era más femenino que masculino, no en el sentido de homosexualidad, sino en el sentido de debilidad de carácter, de la habilidad de dejarse hacer, de dejarse llevar por los demás, ¿no? Y que de ahí cada uno cuenta una historia, pero a mí lo que más me ha llamado la atención ha sido eso, precisamente, la papisa Juana, la posibilidad de que haya sido cierto, el que una mujer se haya puesto la tiara de papa y haya tenido engañado a toda la curia y a todo el mundo hasta que cometió el error tremendo de quedarse embarazada. Eso me parece una contradicción, porque si fue lo suficientemente inteligente como para llegar a ser papa sin que se enteraran, pues me parece muy tonta el quedarse preñada, porque los anticonceptivos se conocen siempre. ¿Ah, sí? ¿Los conocían entonces? También, claro, supongo. Desde siempre, lo inventaron los egipcios. Vale, otro día hablamos de ello. Todo esto ocurrió hasta el siglo XI, ¿no? Sí, en esa época. Lo de la papisa Juana creo que fue entre el 8 y el 9. No, me refiero en general a ese poder de las mujeres en la Iglesia, del siglo V al XI más o menos. Pues claro, porque en el siglo XII llegó Gregorio VII con la Reforma y se hizo una reforma. Es que hasta el siglo XII los curas se podían casar y además había hasta incluso conventos que eran mixtos, donde había hombres y mujeres. Imagínate el regodeo que podía haber allí. Pero llegó Gregorio VII con las rebajas, como dice, con la reforma gregoriana, y lo prohibió todo. Y además de prohibirlo todo, lo primero que hizo Gregorio VII fue quitarle el poder al emperador. Es decir, él fue el sumo pontífice, no el rey. Y entonces, al quitarle el poder de movilizar y de toquetear los negocios eclesiásticos al emperador, se lo quitó a la emperatriz. Quiero decir que ya el que mandaba era el papa. O sea, eso fue en el siglo XII, por eso se terminó. Vale, luego hubo esos tiempos extraños de persecución de brujas, que era perseguir el poder de la mujer, ¿verdad? Sí, pero eso ya es más bien del Renacimiento. Eso anduvo ya por el siglo XIV, XV, lo de las brujas. Vale. Sí. Terminas casi el libro con una historia o con un capítulo, Miguel el Borracho. ¿Quién era este colega? Ese fue un emperador bizantino que le dieron el nombre de Miguel el Borracho porque lo que le gustaba era beber. En realidad él no tuvo mucho que ver. Lo único que hay figura, no sé si fue su madre, me parece que era hijo de otra de las emperatrices bizantinas, que fue la última que promovió concilios para admitir los iconos, los santos iconos, las imágenes en las iglesias. Y he hablado de Miguel el Borracho por las trastadas que hacía, porque fue un emperador como de juguete, que solamente le gustaba divertirse. Entonces la madre fue la que aprovechó y dijo, bueno, tú diviértete, que yo soy la que mangoneo aquí el asunto. Mujeres con poder que gobernaron el reino de Dios en la tierra. Poder, dinero, sexo, las pasiones, siempre detrás de todas estas historias de organismos como cualquier iglesia o cualquier sitio de poder, ¿verdad? Sí, así es, efectivamente. Forma de contacto, si alguien quiere saber más, ¿tienes alguna página web o algo? No tengo página web, tengo, si pone Ana Marto Rubio en internet, aparezco por todas partes. No tengo una página mía propia, tengo en Facebook, sí, en Facebook y en Twitter, como todo el mundo, pero si alguien quiere saber algo de mí, con que ponga Ana Marto Rubio, aparece un cerro de cosas. Digo lo de Rubio, que es mi segundo apellido, porque Ana Martos hay muchas. Yo creí que era yo sola. Bueno, hay cantidad, hay muchas, que no soy yo. Entonces, Ana Marto Rubio en Google, y ahí aparece. Tengo una página donde aparecen 100 y pico libros míos, que yo no sabía que tenía tantos. ¿Tantos? 105 me parece que hay. Sí, es una web que los recopila, pone todos los libros del autor.
Y ahí los he visto. Seguiremos hablando de ello. Un placer que hayas estado con nosotros. Te doy un fuerte abrazo. Muchas gracias, Miguel. Y te deseo lo mejor. Hasta pronto. Muchísimas gracias. Hay otras realidades que no se ven. Pero, ¿a qué esperas para descubrirlas? Sigue todo el mundo del misterio en @eblancoradio, el Twitter de Espacio en Blanco. Hola Miguel, soy Miquel y os mando un saludo para el Espacio en Blanco. Aquí, desde la isla de San Vicente, en San Vicente y las Granadinas, en pleno mar Caribe, escuchando el sonido de las olas y el concierto de los animales nocturnos. Un abrazo muy fuerte y agur. Qué bonito, Rosa, eso de que nos escuchen en cualquier parte del mundo, ¿verdad? Sí, y cómo se están profesionalizando nuestros oyentes a la hora de enviarnos estos saludos, ¿no? Sí, Estas señor. postales sonoras cada vez son más bonitas, más elaboradas, se escuchan mejor esos ambientes. Felicidades a todos y os invitamos a que sigáis mandándonos muchos saludos. Buenas noches, no te he saludado. Buenas noches. Hay un número de WhatsApp nuevo que tenemos que ha habilitado nuestro compañero, ¿no? Ramón Álvarez. Así es, Ramón hacía ya tiempo que quería actualizar, renovar un poco las líneas telefónicas que las tiene saturadas, y a partir de ahora contamos con un nuevo número de WhatsApp que es el 633 44 88 16. 633 44 88 16. Seguirá recibiendo todavía mensajes en el antiguo teléfono, pero poquito a poco vamos a intentar ya trasladar todas las llamadas a este nuevo número, 633 44 88 16. Vale, déjame que salude a camioneros de Almería y de Córdoba. Los encontramos el otro día y eran oyentes nuestros. Saludos para ellos, no solamente para ellos dos, que sí, evidentemente, sino para todos esos que están por la noche ahora circulando y que de repente escuchan el programa, como dos señores que tenemos aquí esta noche. Sí, yo estaba hablando hace un ratito, perdona, Sí. con un camionero precisamente que estaba circulando por los alrededores de Zaragoza, y me ha contado que los camioneros ven fogonazos, ven luces raras, que muchas veces se atribuyen a estados de somnolencia, pero ¿quién dice que no se deba a estos estados, no? Sí, señor. Paramos los ganadores y saludamos a Claro que sí. Rafael Ruiz y Sofía Alaínez, dos oyentes que, bueno, les da por venir, no tienen otra cosa que hacer y se vienen aquí a pasar el rato con nosotros. Rafael, tú escuchas, dices que descargas 2 años enteros de... Sí. Acércate un poquito al micrófono, eso es. Bueno, metódicamente descargo año por año para no perderme ninguno y me los... Y te vas por ahí a me voy de Dinamarca, a viaje. Finlandia y te lo vas escuchando. Sí, es la única forma de escuchar radio española fuera de España. ¿Y te sigue gustando? Sí. ¿Y la experiencia de estar aquí con nosotros? Superior. Vale. Saludamos a Sofía Alaínez. Buenas noches, Sofía. Hola, buenas noches. ¿También a ti te gusta? Sí, mucho la radio. ¿Y tú eres una cuentacuentos? Ujú. ¿Te atreves? Vivo del cuento, sí, me atrevo. Pues sigue viviendo. Espera que pongamos una musiquita. Vamos a escuchar uno de esos cuentos que nos va a contar Sofía. A Milay la regalaron, no más aprendió a caminar. Hacía de todo a cambio de nada. Solo la visitaron sus padres una vez. Su padre le dio tremenda paliza. Antes de irse la miró y le dijo: no te he pegado por lo que has hecho, te pego por lo que vas a hacer. Yo no sé, Sofía, si lo he entendido muy bien. ¿El poder de la mujer también? El poder de la mujer y de la injusticia, porque muchas veces recibimos palos que ni son para nosotras, pero nos caen por todos lados. Galeano te lo explica muy bien. Galeano. Este cuento está recogido en el libro de los abrazos. Vale, pues gracias. De nada. Gracias. A ti.
Ya podéis descargarlo en el podcast y lo escucháis, ¿vale? Rosa, ganadores de nuestro concurso. Sí, tenemos a Mari Martínez de Almería, a DHL Lorenz en el Facebook, Salvador Mateo de Algeciras, Susana Chamorro de Albacete y Antonia San Martín de Barcelona. Mandadnos vuestra dirección postal a espacionblanco@rtve.es. Vale, y mucha gente sigue escuchándonos por ahí fuera. Muchísima gente. Mira, tenemos que saludar a Reinaldo Díaz, que nos escucha desde Las Vegas, a Begoña González en la India, a Adrián Guzmán en Ecuador, o bueno, David Oliva, que es un clásico, que está en Alemania y que no se pierde ni un solo programa. También tenemos que saludar muy especialmente, con mucho cariño, nos ha pasado el mensaje nuestro compañero Ramón, a 3 oyentes del Espacio en Blanco que nos han escrito desde Parkland, desde Florida. Los 3 han participado en las labores de evacuación del tiroteo. Son Hugo Sánchez. Este tiroteo que ha habido recientemente, ¿no? Exactamente. Esa locura en Estados Unidos, sí. Hugo Sánchez, que es un agente de la Policía del Condado, un paramédico llamado Joaquín Arriaga, y también Aniceto Castillo, que es un responsable de mantenimiento del instituto. Los 3 han participado en las labores de evacuación y los escuchan 3 el Espacio en Blanco. Escuchan el programa, y desde aquí mandarles un cariñoso saludo a todos. Y nuestro sentimiento por las víctimas y sus familiares y los heridos, que se recuperen pronto. Por supuesto. ¿Algo más? Pues nada más, que nos vemos dentro de muy poquito, ¿no? Una semana. A ver si hay alguien escuchándonos en República Dominicana, que nos diga si hay alguien por ahí escuchando, que igual le damos una sorpresa esta semana. Y que nos mande una postal sonora. República Dominicana. Gracias, Rosa, gracias, Rafael, Sofía, por haber estado con nosotros, y gracias a todos por habernos ayudado a llenar este espacio en blanco en directo en Radio 1, Radio 5, a través del podcast. Dicen que siendo uno de los programas más descargados, y en multitud de lugares de países de este planeta, 100 y pico, que escuchan la radio online. Gracias por hacerlo. La semana que viene más, va a ser solamente una pausa para seguir buscando misterios y alguna que otra respuesta, y no os perdáis la cita, ya veréis que viene con temas interesantes.